Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema muy actual y preocupante, porque supone una peligrosa limitación de la libertad de expresión. En realidad esto empezó ya hace unos cuantos años, pero va como apretándose la tuerca. Se trata de los llamados, legalmente se llaman así, delitos de odio. De eso vamos a hablar hoy. Estamos esperando a Marta Piñeiro, que debiera ya de estar aquí, pero bueno, cuando aterrice le abrimos la puerta y que pase al cuarto de atrás. Así que mientras tanto te presentamos a los que sí están. Sí están porque han venido. Si no, no estarían. Yo estoy mirando y no. Bueno, pues tenemos a Camilo Esperón, que la verdad hoy no nos ha hecho esperar nada, nadita. Llegó puntual. Así que te vamos a cambiar el apellido, ¿eh? Bienvenido. Buenas noches, bien hallado. Tenemos también, por alguna parte de la zona, tenemos a Lourdes Díaz, una radio veterana de la radio, porque ella no es una radio, es una locutora. Bienvenida, Lourdes. Hola, buenas noches. ¿Ya está tu garganta bien? Bueno, la alergia me tiene un poco fastidiada, pero bueno, bien. Cámbiale una letra de sitio y es alegría y seguro que te pasa. Por eso. También tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez, otro que también ya se ha detenido bastantes veces delante del micrófono. Bienvenido, Carlos. Gracias, Daniel. Hola, un saludo para todos. Bueno, pues estamos esperando a nuestra Marta, pero mientras tanto seguimos avanzando con el programa. Comenzamos el cuarto de atrás con el aperitivo, porque en el cuarto de atrás siempre sazonamos nuestra tertulia con 3 piezas escogidas de buena música y las llamamos pizcas de adobo musical, como para dar sabor al tiempo del programa. Hoy serán de un compositor judío convertido al cristianismo, el austríaco posromántico del siglo XIX, Gustav Mahler. Concretamente, lo que escucharemos será del impactante y espectacular final de su segunda sinfonía coral, Resurrección. Esta sinfonía es muy importante por sus enormes dimensiones y por fusionar voz y música dentro de una composición que es como el primer intento de ir un poco más allá que Beethoven
en su novena sinfonía, la primera sinfonía coral. Claro que Beethoven es de antes. La partitura original de esta segunda sinfonía coral, Resurrección de Mahler, fue subastada en Sotheby's hace 8 años por 5.300.000 euros. Eso quiere decir que es el top, el Guinness de los récords del manuscrito musical más caro hasta la fecha, vendido en una subasta. Casi nada, es decir, que ha habido los que han apreciado tantísimo ese manuscrito que han pujado hasta 5.300.000 euros. La segunda sinfonía, Resurrección de Mahler, se desarrolla en 5 movimientos. Es muy interesante. El primer movimiento figura un funeral y responde a la pregunta: ¿hay vida después de la muerte? El segundo, una pregunta típica en los entierros. El segundo movimiento recuerda tiempos felices de la vida que se fue, es decir, de quien falleció. El tercer movimiento figura la pérdida de la fe y llegar a la conclusión de que la vida no tiene sentido. El cuarto movimiento es la recuperación de la fe. Hay una frase, está en alemán, claro: yo soy de Dios y vuelvo a Dios. Y el quinto movimiento ensalza la resurrección. Son sus intérpretes, los intérpretes de esos fragmentos que escucharemos hoy, la Joven Orquesta Simón Bolívar de Venezuela y el Coro Nacional Juvenil de Gran Bretaña, que, dirigidos por Gustavo Dudamel, interpretaron esta sinfonía en el Royal Albert Hall de Londres durante los Proms 2011. Recordemos que las 3 piezas de adobo musical de hoy son fragmentos del final del quinto movimiento que alaba la resurrección. Es decir, que hablamos de toda la obra, pero los fragmentos que escucharemos son del final del quinto movimiento. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata de una afirmación. Resurrección, te levantarás, es algo de la letra que se escucha ahí. Escuchemos a la Joven Orquesta Simón Bolívar de Venezuela y el Coro Nacional Juvenil de Gran Bretaña, dirigidos por Gustavo Dudamel, en este tema. Vamos a escuchar.
Bien, pues después de saborear, de degustar esta pizca de adobo musical, que es breve, poco más de 2 minutos y medio, pero vale la pena. Nos enfrentamos al tema de nuestra tertulia de hoy en el cuarto de atrás. Delitos de odio. Arrancamos con la idea leyendo la información acerca de la nueva ley de delitos de odio en Escocia. Pero aquí también tenemos, así que como eso ya lo habéis leído y es en Escocia, pues empezamos preguntando qué es un delito de odio según el Código Penal y dónde está el límite con respecto a la libertad de expresión. Según los expertos, para que haya un delito de odio se ha de atacar a un colectivo vulnerable o discriminado. Son los jueces y tribunales encargados de analizar cada caso. En España, lo que se llama normalmente delito de odio son una serie de conductas que el Código Penal recoge desde 2015 en su artículo 510. Ese es el artículo al que podemos ir para comprobar todo esto. La asocia a penas de 6 meses hasta 4 años de prisión y también hay sanciones económicas. Se habla de actos que fomentan el odio, por ejemplo, por motivo de raza, religión, género, es decir, ser una mujer y pensar que es un hombre o viceversa, y otras cosas más que han ido apareciendo, y orientación sexual, entre otros. La distribución de material que incite al odio, la negación de delitos que promueva un clima de violencia, hostilidad y tal. El ataque contra la dignidad de las personas por motivos discriminatorios. Bueno, eso va en esa línea y seguro que se nos ocurren más cosas todavía. Pero hay algunas preguntas que vamos a arrancar con ellas. Dijimos al principio que esto era un cuestionamiento o un freno o una limitación de la libertad de expresión. Entonces, yo os pido que me respondáis a una pregunta. ¿A quién benefician estas leyes? ¿Qué os parece? Vamos a empezar por Carlos, que está ya pensativo, y eso quiere decir que ya está reflexionando en la pregunta. Pues sí. Carlos, ¿a quién benefician esas leyes? Y vamos a mantener nuestro respeto por causa de los delitos de odio, claro, pero vamos a decir las cosas. Claro. Bueno, ya se han mencionado, ¿no? Según el artículo, aquellos que podrían estar en peligros de exclusión, o sea, aquellos que son minoría. Se habla de, como hemos dicho, de, bueno, aparte de género, está la xenofobia o cualquier tipo de odio a un grupo, ¿no? Que se sienta a sí mismo, y hablamos de sentimiento, ¿no? Que se pueda sentir pues oprimido o perseguido de alguna manera. Entonces, ¿a quién puede beneficiar? Pues bueno, a los que has mencionado, ¿no? A los que menciona también el Código Penal allí en ese artículo. Y por un lado hay que reconocer que el odio es algo que está instaurado en el ser humano y que en ocasiones habrá que frenarlo, ¿no? Sabemos que por el odio empieza un pequeño fuego que acaba en una gran guerra. Entonces, sin necesidad de llegar a ese extremo de una guerra, sí que se puede llegar a a otro extremo de violencia social, violencia, como decimos, no hacia un grupo grupal, hacia un grupo determinado de personas. Y yo quiero, bueno, romper una caña o una lanza en el sentido de que es cierto que hacía falta frenar lo que estamos viendo hoy día en las redes, que es la posibilidad de incitar al odio fácilmente, de incitar al odio fácilmente, sea quien sea, ¿no? Ya no siguiendo las directrices de este Código Penal de Escocia o de España, sino en general, ¿no? Entonces, poner algo de freno está bien, sobre todo, como te digo, a causa de
la facilidad que hay en las redes de Internet, ¿verdad? De descalificar y de fomentar el odio. Ah, pero sí es cierto que lo terrorífico y lo estremecedor es lo que se cuenta en este artículo, ¿no? De a dónde nos puede llevar. Nos puede llevar a eso, ¿no? A silenciar cualquier voz que vaya en contra, pues, de un determinado grupo. Y ahí sí que hay un serio peligro. Lourdes, ¿tú qué opinas de esto? ¿Quién sale beneficiado? Pues yo la verdad es que no sé quién sale beneficiado porque, em, vamos a ver, mm, cuando yo era pequeña, el niño que tenía gafas le llamábamos gafotas. No lo odiábamos, yo no sentía odio por él, pero de alguna manera nos metíamos con él. Y a la chica que era gordita, pues le decían, oh, pues está la gorda, que no sé qué, no sé cuánto. Y no era con odio. Entonces, ¿en qué momento la sociedad se fue llenando de ese odio en el corazón, ese odio que es como una enfermedad, ¿verdad? Es como es un pecado del corazón, pero es como un veneno que destruye el corazón de las personas. ¿En qué momento de ser algo que podía ser pues como una cosa pasajera, una cosa sin importancia, que a lo mejor la decías en un momento dado, pero quedaba ahí y no pasaba nada más, pasó a ser algo que ofenda de tal manera a las personas que no se pueda soportar? Y yo no sé en qué momento nosotros hemos perdido ese rumbo, ¿no? Eh, es muy peligroso. Considero que esto, aunque sea necesario por una serie de motivos, pero también sé que esto es muy peligroso porque a unos los beneficiará, pero a otros no los va a beneficiar en absoluto. Y sobre todo a ciertos grupos y a ciertas personas. Camilo, yo te voy a ampliar un poquito la pregunta. Y es, ¿a qué beneficia esto cuando nos damos cuenta, porque no hace falta ser un experto en la prensa diario, en las noticias o, en fin, que esto surge, es como empujado, promovido desde las más altas esferas? ¿A quién beneficia y por qué los beneficia? Hombre, pues como tú bien has dicho, el beneficio va a esas altas esferas. Las altas esferas pues legislan, digamos, a través de los políticos en diferentes países, sobre todo aquí en Occidente, legislan a favor de la ideología de género en todos los sentidos. Y para frenar la oposición que pueda haber en contra de la ideología de género, ellos no son tontos, ellos saben que el cristianismo es el, digamos, por decirlo así, la oposición a esa ideología de género, para llamar a las cosas por sus nombres, ¿no? Por tanto, además son unas leyes muy abiertas que evidentemente no benefician a la sociedad en general en ningún sentido, bajo mi punto de vista. O sea, están cortando cada vez más las libertades. ¿De qué forma se coartan también las libertades, aparte de ese ataque frontal al cristianismo? Porque los valores de la fe cristiana pues, van en contra de esa ideología de género. Pues, en cierta manera, pues, esa forma de legislar perjudica a todo el mundo, aunque nos perjudica más a nosotros. Porque llegará un momento, como ya está pasando, de que aquel predicador que se ponga en un púlpito y quiera decir que los niños, si son niños es porque tienen pito y la mujer es mujer porque no lo tiene, y dejarlo ahí, eso puede ser para que alguien denuncie y esa denuncia, aunque sea un niño que denuncie, pueda ir hacia adelante, ¿no? La legislación, la legislación que he leído un poco detenidamente es la escocesa, pero bueno, aquí en otros países, en Alemania, está pasando exactamente lo mismo. Eh, están, dejando, están dejando que cualquier persona que quiera denunciar, que el denunciado sea verdad o mentira, tenga un problema. Para empezar, ese va a ser un presunto culpable, ¿no? Y eso es un problema serio. Ese problema serio lo tuvo
la escuela de esta gente, pues yo quiero pensar que quien lo llevó muy a rajatabla ha sido la Stasi en aquella Alemania oriental, ¿no? En la República Democrática de Alemania, ¿no? Acabaron convirtiendo a cualquier ciudadano en un espía, ya que no podían espiar a todo el mundo, ¿no? Entonces, en tu edificio siempre había una persona con la que tú menos sospechabas de que te estaba vigilando. Y cuidadito con lo que hicieras y cuidadito con lo que dijeras. Ese es el camino que lleva, el rumbo que lleva tal como están las leyes ahora mismo, ¿no? Yo estaba el otro día en casa de un pastor evangélico, un amigo mío, y tiene un gallinero, porque le gusta el campo, y hablamos de agricultura también y de ganadería. Y entonces tiene unas gallinas preciosas, la cual hasta me dio unos huevos allí camperos, que son riquísimos, por cierto. Y me dice, bueno, puedo tener 20 gallinas, creo que son 20, lo que la legislación aquí en nuestra tierra es, y pollos si puedes tener unos pocos más, creo que 30, ¿no? Si tienes más, la ley ya te dice que eso es producción industrial y estás cometiendo un delito. Y entonces yo le decía, medio riéndome, medio en serio, le decía, oh, pero hombre, si en nuestra tierra hay gallineros por todos lados, no eres tú la excepción, el vecino de allí, el de allá, el de más allá, también tienes un gallino. ¿Quién va a controlar todo esto? Ah, bueno, el gobierno ya dijo que eso es muy complicado, pero si un vecino te denuncia, no te preocupes, que ellos están obligados a venir a inspeccionar tu gallinero, ¿no? A mí me da la risa todo eso, pero al mismo tiempo me preocupa. O sea, lo que estamos convirtiendo al ciudadano en aquel policía que te va a estar vigilando y aquel que te quiere mal o que te puede poner, como vea mucho cacareo en tu huerta, va a decir, este lo denuncio y lo estoy tomando medio en broma, pero es muy peligroso. Las leyes que están promulgando estos países con su ideología de género van a llegar, yo veo que los pasos son pequeños pero paulatinos e inexorablemente van a llevar incluso a que hasta nuestro vecino sea el gendarme que te va a estar vigilando a ver si tú vas a cometer ese delito, entre comillas, de odio, que puede ser mejor cualquier tontería en un momento, porque las leyes también tienen esa vagueza de que el juez pueda interpretar a su manera lo que quiera ver ahí, ¿no? Y yo me acordaba de las palabras del Señor, ¿no? Que acababa diciendo, bueno, y seréis entregados hasta por vuestros hijos, ¿no? Y digo, bueno, pues el rumbo que lleva esto no te quepa duda que un día, pues, oye, papá dice que el vecino de al lado es un sarasa, ¿no? Pues a lo mejor ya tienes un problema. Estoy poniendo un ejemplo absurdo, pero no deja de ser cierto el rumbo que lleva todo esto. Es muy preocupante, ¿no? Y en general, aunque sea un ataque subliminal y fuerte contra la Iglesia del Señor, al mismo tiempo es un ataque a las libertades. Paulatinamente, poco a poco, la ciudadanía va perdiendo libertades en estas democracias, entre comillas, vamos a llamar democracias ya. Sí, Bueno, pero parece que no, sí, parece que adelante. no. Es que da la sensación de que no, da la sensación de que al dejar que las personas puedan ser, que si tú quieres ser homosexual lo puedas ser, que si tú quieres sentirte mujer, aunque seas hombre y te vistas como hombre, pero quieres llamarte María, puedas hacerlo. Da la sensación de que eso es modernidad. Y si tú le dices, no, no, eso no está bien, entonces tú eres el que no estás bien, el que no avanzas con la sociedad y por lo tanto a ti te tienen que corregir. Entonces, y yo veo que eso es todo lo contrario, eso es volver atrás, eso es perder libertades de una manera escandalosa. Porque yo recuerdo cuando era pequeña, en mi pueblito de León, donde yo nací, nadie podía decir que si tú pensabas diferente a lo que estaba gobernando, no lo podías decir, porque tu vecino podía decirlo a la Guardia Civil y podían señalarte. Entonces ahora me estoy dando cuenta de que después de unos años en los que hemos comenzado a caminar por una democracia y donde las personas comenzaron a ver que había maneras diferentes de vivir, hay diferentes personas con diferentes pieles, con diferentes sensibilidades, con diferentes sentimientos y eso ahora resulta que va a ser un problema. Si yo pienso que aquella persona que está allí han robado y digo,
así el que ha robado es un extranjero. A mí me ponen verde. No puedo decir que es un extranjero porque parece mal, sienta mal, pero ¿por qué no lo voy a decir? Y sí puedo decir, ese fue un español. Entonces, esas cosas es donde yo veo que ahí no hemos avanzado. Al contrario, estamos retrocediendo en libertades, en derechos, y yo creo que además encima volviéndonos muy cortitos, ¿no? Porque nos dejamos manipular, nos están manipulando y nos están llevando hacia un tipo de gobierno, hacia un tipo de país y de nación, hacia un tipo de forma de gobernar por unas élites que quieren imponer una serie de pensamientos y a los cristianos, como decía antes Camilo, nos están cerrando muchas puertas mientras se las abren a otros. Bueno, ¿por qué de repente algo que está mal hay que opinar que está bien? ¿Puede ser delito una opinión, Carlos? Claro, esto es lo más sorprendente, porque de acuerdo que un delito de odio pueda ser eh, castigado en el Código Penal, ¿no? Señalado y castigado. Un delito, ¿no? Una acción violenta hacia alguien, pero una opinión personal que uno tenga sobre lo que se está mencionando, ¿no? Sobre una posición ideológica determinada, sobre un grupo de personas determinado o incluso de una religión determinada, una opinión que no solo pueda ser ya censurada socialmente, sino castigada la opinión. Bueno, esto ya es llegar a lo que Camilo decía, ¿no? A un estado policial del pensamiento con estos comisarios que van hoy día, además es que van a escuchar hasta tus más íntimos pensamientos porque sabemos el control que hay los que usamos los medios, ¿no? Y todos llevamos un móvil en el bolsillo y no sabemos ahí de lo que se enteran, ¿no? De lo que pensamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos pueden controlar perfectamente. Y esto es una realidad y se va, de alguna manera, se va presionando cada vez más en la sociedad y me llamaba la atención el artículo, ¿no? El artículo que nos has pasado de lo que está sucediendo en Escocia con esa ley, ¿no? Y en el artículo avanzan y leo que la policía va a crear centros de denuncia de terceros en toda Escocia a los que se pueden acudir para clipe. Y dice, ¿qué es clipe? La palabra escocesa que significa soplón o chivato de cualquier persona. O sea, que se puede ir uno, como decía Camilo, a chivarse ahí a la policía. Oiga, que mi vecino ha dicho que los negros son tal o cual, o que los gitanos no sé qué, o que, en fin, cualquier cosa, ¿no? Y se pueden chivar y bueno, y te pueden eso, penalizar, pero con cárcel, o sea, con prisión, con multas, en fin, Y esto, ya te digo, por lo que veo en el artículo, no está lejos de ser una realidad. Parece ser que en Escocia lo van a implementar, lo van a poner en marcha. Entonces, esto es escalofriante, vamos. Bueno, allí en ese artículo acerca de Escocia, que es una realidad, no es un supuesto, una imaginación, habla de que también pueden denunciar los niños. Y a Sí. ver, ¿dónde tiene un niño la capacidad suficiente para razonar y denunciar algo? Pero yo supongo que ya nos hemos dado cuenta, porque es la realidad, que poco a poco se va cerrando el círculo de que nuestros niños desde 0 años tengan que Claro. estar ya en un centro Ah, escolar de algún tipo. Entonces, ¿quién influye a esos niños? Hombre, de momento, gracias a Dios, la cosa va despacio, pero es evidente que esa situación va a estar ahí presente, sin lugar a ninguna duda. están adoctrinados desde la infancia, ¿eh? Ujú. Yo en Cataluña lo he vivido en el sentido nacionalista. O sea, en Cataluña hay odio a España
en muchos lugares, en muchas poblaciones, en pueblecitos de allí de Cataluña. Yo lo he vivido, lo he visto, cómo se les enseñaba a los niños desde pequeño realmente a no querer ser español, a odiar lo español, a burlarse de lo español, y con canciones casi de cuna, ¿eh? Niños de parvulario que tenían que saltar a grito de salti, salti, español al que no salti y cosas semejantes, ¿no? O sea que ya como tú dices, Daniel, desde la más tierna infancia, cuando dejas a tus niños en un parvulario, en una escuela de infancia, no estamos hablando ya de cursos más adelantados, sino desde bien pequeñitos ya empiezan a adoctrinarlos, ¿eh? Bueno, hacemos un alto en la conversación del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca del dúo musical. Se trata del segundo fragmento, ya dije que era únicamente la parte final de del quinto movimiento de la segunda sinfonía coral Resurrección de Mahler. En este caso es el segundo fragmento del final del quinto movimiento, y allí la letra en alemán afirma: «Oh muerte, estás derrotada». Bueno, escuchemos a la joven orquesta Simón Bolívar de Venezuela y el Coro Nacional Juvenil de Gran Bretaña, dirigidos por Gustavo Dudamel, ese director, ya no digo emergente porque ya es un director famoso en todo el mundo. Pues escuchemos al coro y la orquesta interpretar ese trocito que dura 2 minutos. Vamos a escucharlo porque de verdad que tiene una fuerza tremenda. Vamos a escuchar. Bueno, después de escuchar este segundo tema, o este segundo fragmento del tema, la obra es bastante extensa, la obra completa, y naturalmente eso no podemos escucharlo en el cuarto de atrás, ni siquiera este quinto movimiento, es muy extenso. Pero tenemos aquí a Marta llamando a la puerta, pero parece que tiene algún problema. Pues algún problema hay que no consigue entrar. Bueno, ya después de escuchar esta pieza, esta parte de este final de la segunda sinfonía coral de Mahler, Resurrección, pues continuamos con nuestra tertulia y ahora vamos a pasarnos al banco del otro lado, porque si no, creo que hasta ahí lo tenemos bastante claro en general. Entonces, yo hago una pregunta general y después, bueno, vamos a ver cómo la vamos desarrollando. ¿Cómo
podemos enfrentar cristianamente esta situación? Lourdes, una sugerencia. Bueno, hay algo que yo me preguntaba, porque en la palabra podemos decir, podemos leer que los que amamos al Señor tenemos que aborrecer el mal. Y entonces yo, cuando estaba preparando un poquito lo del programa, me preguntaba, entonces, de alguna manera los cristianos también tenemos que odiar el pecado. Y odiar el pecado, tener repulsa por aquello que no es bueno para nosotros, no es malo. Lo que es malo es desarrollar ese odio enfermizo que te hace pues rechazar a la persona, que te hace eliminar a la persona porque no piensa como tú, porque no está de acuerdo con lo que tú opinas. Es un sentimiento profundo, ¿verdad?, de antipatía, de disgusto, de aversión, de enemistad. Todas esas cosas que te llevan a ponerte enfrente a la otra persona y odiarla con todas las fuerzas de tu corazón. Y eso es malo, eso es muy, muy malo. Y de eso tenemos que guardarnos los hijos de Dios. Incluso tenemos que guardarnos de estas leyes que se están promulgando y que de alguna manera van a hacer que en su momento los cristianos seamos perseguidos. Tenemos que guardar el corazón para no caer en el odio hacia nuestros perseguidores, hacia aquellos que quizás nos van a acusar porque nosotros decimos que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, que un hombre y un hombre no pueden tener hijos, que una mujer y una mujer no pueden tener hijos. Ellos van a querer decir que nosotros les odiamos, pero nosotros tenemos que seguir diciendo la verdad y tenemos que estar preparados para que por eso nos persigan y nos odien a nosotros y nosotros no caigamos en el odio hacia ellos, sino podamos perdonar a aquellos que nos van a odiar. Entonces, la verdad es que para nosotros, los hijos de Dios, nos vienen tiempos muy difíciles. Según avanzan estas leyes, van a ser mucho más difíciles todavía para nosotros. Camilo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Sigues la corriente de Lourdes o tienes otro planteamiento? No, creo que la corriente de Lourdes es muy acertada y es una forma de actuar que ya históricamente el cristianismo ha tenido que hacer así. Los primeros cristianos en los primeros siglos amaban a sus enemigos tal como el Señor les mandaba y tuvieron que acatar las leyes hasta cierto punto y si no, pues tuvieron que dar la vida por el Señor en muchos lugares y de diversas maneras, terribles a veces, ¿no? Y aquí alguno puede decir, bueno, ahora a nivel general todavía no hemos llegado a eso. Hay en países que ya la persecución es bastante fuerte y a nivel general es poco a poco. El otro día escuché a un filósofo y me hizo gracia, pero me hizo gracia al mismo tiempo. Decía, ¿qué verdad dices? ¿No? Porque dice, bueno, ahora, 1984, habló de Orwell, habló del Ministerio de la Verdad y decía sobre la novela de George Orwell. Oye, ¿qué promulgaba el Ministerio de la Verdad de esta novela de Orwell? Y decía esto ya está implementado a través de Internet, de la televisión, de esto de no poder decir ciertas palabras o el lenguaje tal, pues esto también está así, lo políticamente correcto, patatí, patatá. Y él decía, oye, esto ya está ahí funcionando en todos los aspectos, ¿no? O como decía Chomsky, el famoso Chomsky, decía en una frase, en una entrevista que hacía, dice, si Orwell levantara la cabeza y viera esto, dice, me he quedado corto, que hubiera quedado asustado, ¿no? Y es así. Ejemplos aquí en nuestro país. Si este fuera un país libre, no hubiera pasado lo que pasó en el sur de España. Ahora lamento no recordar a esta mujer, es una profesional muy buena, que quiso tratar a un homosexual que le pidió de favor que tratara a lo que para él consistía en un problema. No quería ser como era. Y dice, hay un tratamiento, yo te puedo ayudar. Y en el momento que se enteraron, el castigo de esa mujer fue terrible. Fue una multa inmensa. Está pegado por la cárcel también. Si estuviéramos en un país libre, pues
este hombre, diría yo, pago mis impuestos, soy un ciudadano de este país, la Constitución me da esta libertad y yo quiero cambiar mi proceder, mi forma de ser en esto o lo otro, no estoy cometiendo ningún delito y no pasaría absolutamente nada. Hoy tienes cárcel o tienes una multa impresionante. Pueden multarte, pero con una cantidad de dinero que o eres millonario o tienes un problema. Pongo un ejemplo, podrían ser más, ¿no? Hoy se habla de delito de odio ya de cualquier cosa que vaya en contra de sus principios, entre comillas, lo de principios, ¿no? Y por tanto, ¿qué le queda al cristiano? Pues ir con mucho cuidadito y al mismo tiempo le queda al cristiano tener el valor de confrontar las cosas. Porque decir, bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios, para ti será un libro arcaico que tiene mil defectos y que estáis tratando incluso de imponerme una Biblia diferente, que sea políticamente correcto, no la quiero. Para mí la Biblia clásica, la que heredé de hace de 2000 años para acá, Dios me está hablando en ella, y tú ponerte de pie en un mundo que va al revés, proclamando que la Biblia es la palabra de Dios y que tus verdades te las crees y vas con ellas adelante, cueste lo que cueste, eso es una confrontación que, como decía Lourdes, esto va a llevarnos a una persecución, o como yo mencionaba antes, me acordaba de las palabras del Señor, vas a ser entregados hasta por vuestros familiares, hasta por vuestros hijos, ¿no? Tenemos que asumir eso. Y si el cristiano no asume ese, va a tener un problema muy serio. Es así de cierto. Algún día Zoom hablará español, pero de momento vamos a... Bueno, yo voy a hacer una pregunta que seguramente en algún momento alguien nos hará. Depende del sitio, depende de las circunstancias, pero es normal. Cualquier persona, puede ser un compañero, un amigo, un familiar, quien sea. Entonces, con respecto a ciertos temas que son los principales que están en el fondo del asunto, pues, ¿qué pasa si piden nuestra opinión? Carlos, ¿tú qué opinas al respecto? Muy bien. Indiscutiblemente siempre debemos de tener el sentido común suficiente para saber en qué círculo nos estamos moviendo en ese momento, efectivamente, ¿no? Pero, claro, no podemos rehuir decir la verdad de lo que creemos como persona, como cristiano, en definitiva, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues con toda sinceridad nos remitimos a lo que dice la Biblia, a lo que dice la Escritura, que de hecho es nuestra base, es en donde nos sostenemos nuestras opiniones. Y en este sentido, finalmente, si a alguien no le gusta la opinión que le estamos presentando, tendrá que enfrentarse con Dios mismo o con la palabra misma, ¿no? Con la Biblia misma. Que eso en el futuro se va a tener que, en fin, la sociedad va a tener que enfrentarse a la Biblia, porque los cristianos nos vamos a ir remitiendo cada vez más en vista de esta presión a la que nos vemos sometidos y como tú dices, ¿no? En círculos familiares, pero luego en círculos laborales o eclesiales o sociales del tipo que sea, nos harán este tipo de pregunta en cuanto a nuestro posicionamiento y deberemos de ser muy claros. Y entonces nos remitiremos, como digo, ¿no? A la Biblia. Y entonces tendrán que tomar una decisión. Finalmente, ¿qué hacen con la Biblia? ¿La van a retirar? ¿La van a prohibir? Es que ahí se va a ver realmente de qué va el tema, ¿no? Y la censura hasta dónde puede llegar, o el totalitarismo, ¿no? De un Estado que, como decía el artículo también, me parece, ¿no? Que en esta librería no se vende ni la Biblia ni ningún libro obsceno semejante, ¿no? Ujú. Eh, Me parece que se refería también al Corán, ¿no? En esta, no, en esta librería no se vende ni el Corán ni ningún otro libro obsceno. Bueno, hasta ese extremo es posible que se llegue, ¿no? A que censuren la Biblia. Y entonces sí que el enfrentamiento contra el cristianismo ya va a ser claro, total, y se le van a ver los cuernos al diablo. Ujú. Lourdes, ¿tú cómo ves el tratar ese tema? En un momento dado, en un sitio
más o menos público ante un auditorio, digamos que no favorable, te lo preguntan. Sí. Pues yo opino lo mismo que Carlos. Hay que tratar los temas y ser valientes. El Señor nos llama a ser valientes y a no ser cobardes. Y creo que cada vez más vamos hacia un tipo de sociedad en la que nosotros tenemos que ser valientes y radicales. Y no podemos andar con medias tintas porque eso es un peligro. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser claros, decir la verdad siempre, siempre. ¿Que vamos a ser perseguidos? Sí. Y que muchos tendremos que pasar por la cárcel y que muchos pues seremos apedreados, probablemente. ¿Por qué? Porque cada vez más las cosas van hacia un mundo así. Las leyes se hacen, sabemos que la palabra de Dios y la voluntad de Dios no agrada a aquellos que viven de espaldas a Dios. Y entonces cuando les digamos lo que dice la palabra de Dios nos van a perseguir y no van a querer dejarnos hablar. Probablemente en muchos lugares ya no querrán que hablemos y nos quitarán la Biblia, por supuesto. Bueno, y vamos a ver, esa situación es una situación que evidentemente en un momento u otro se va a dar. Bueno, seguimos adelante. De todas formas, yo creo que, por un lado, no podemos, es que no podemos hurtar la verdad, porque entonces estaremos traicionándonos a nosotros mismos y traicionando al Señor también. Recordemos que a última hora Él fue delante en todo y los que le han seguido en todo, y a lo largo de la historia, situaciones distintas, pero situaciones en las cuales lo que se decía te podías jugar la vida. De momento no hemos llegado a eso. Pero vamos, como decía Camilo antes, y yo estoy muy de acuerdo con eso, porque es algo que solo tenemos que revisar la historia. Esto va poquito a poco. En este momento están produciéndose reparos con el tema del transgénero, pero se están produciendo reparos importantes porque, bueno, pues está habiendo situaciones que no son admisibles y ha habido un retroceso en Inglaterra, en Suecia, en Noruega, en Finlandia y bueno, pues a pesar de la presión internacional, pues hay gente asustada que está diciendo quietos que nos estamos pasando. Pero de todas formas, el hecho es que la uniformización de la sociedad es algo que se está buscando. Eso de siempre, pero en este momento hay más medios para conseguirla. Y esa uniformización, pues si en los tiempos del testimonio de los primeros cristianos eran César es Dios y los cristianos, llegado el momento definitivo, decían yo soy un ciudadano, pago mis impuestos, obedezco, respeto al César, pero Dios solo hay uno y no es el César. El Señor es Jesucristo y yo no puedo decir otra cosa. Bueno, si nos vemos en esa estrechura, pues evidentemente. Yo creo que tenemos que ser siempre respetuosos y corteses, pero cuando haya que enfrentar la verdad, pues chico, pues la verdad es segura, no tiene curvas ni tiene zigzag. Camilo, ¿tú cómo respiras en ese asunto que vamos un poquito más allá? Porque tú, vamos, has vivido en esta radio, has vivido desde el primer momento en que empezaron a aparecer cosas y estamos hablando que este año cumplimos 30 años del cuarto de atrás. Yo creo que el programa se emitirá ya por mediados del verano, así, ese programa de los 30 años, pero hemos vivido el surgimiento y el desarrollo de todos estos paquetes legislativos. Sí, y recuerdo que tú has puesto alguna vez el ejemplo de la ranita esa, que si la echas
al agua hirviendo, pues sale escaldada pitando, pero si la vas poniendo el fuego lento y poco a poco, pues, la ranita allí muy contenta y cuando se da cuenta está asadita y preparada para degustar, ¿no? Y la idiotización, voy a usar esta palabra, de la sociedad es paulatina, poco a poco. Se podría analizar, un sociólogo lo podría analizar desde 20 puntos diferentes. Ya no leen libros largos, ya no escuchan canciones largas. O sea, puedes poner una canción maravillosa, si dura 6, 5 minutos, no es comercial. Incluso hay algunos cantantes que sacaron canciones de 3 minutos, que es lo normal, 3, 3 y medio, es lo que yo ponía cuando trabajaba con la música, y ahora tiene que ser menos para que triunfe el tema, ¿no? Y algunos cantantes han hecho el truque de acelerar la canción, le pego un acelerador y la dejo en 2 minutos y medio, ¿no? Hasta esa tontería han hecho, ¿no? Y, y eso pasa que poco a poco el cristianismo, al final, si vamos analizando el porqué y detrás de esto y detrás de esto, el cristianismo es aquel que se va quedando atrás porque está en contra de cómo van avanzando los tiempos, que son tan modernos y tan chévere, tan chachis para la sociedad hoy en día, ¿no? Por eso decía el Señor también que cuando digan paz y seguridad es cuando venga el fin, porque van a decir, si tenemos todo bien, nos dan de comer, tenemos una paga, esto, lo otro, y aquí están los cristianos diciendo que esto no es así. Entonces, eso es así. Y mira, ya cuando trabajaba yo en estadística tenía 3 compañeras que las tenía que acompañarlas porque el que tenía automóvil era yo para hacer entrevistas y una era psicóloga, ¿no? Entre otras cosas, yo me pronunciaba enseguida como creyente porque bueno, vas entre mujeres y puede pasar esto o lo otro y si tú te plantas aquí diciendo, mira, yo soy de esta manera, como diciendo, hasta aquí puedo llegar, tener buen rollo con vosotras, pero de ahí no va a pasar nada, ¿no? O yo qué sé, que te cojan en un mal momento y me propongas algo, lo que sea. Y otra porque era creyente y un creyente tiene la obligación de decir, el Señor es mi pastor, ¿no? Y ella me acabó diciendo la que tenía psicología, era licenciada, la que te decía Camilo, pero la gente como tú, me vino ahora a la memoria esto, ya han pasado años, esto es gente a eliminar, ¿no? Como hay gente que llegará un momento que habrá que sacar del medio, ¿no? Y eso ya lo decía hace años, ¿no? Y lo que decía una psicóloga hace 20 años, hoy lo va a decir una gran mayoría de la sociedad. Y llegado un momento nos van a preguntar para condenarnos, oye, ¿tú cómo eres? ¿Tú qué piensas? Si tú quieres pasar a la clandestinidad, va a llegar ese momento y no te va a quedar más remedio que eso, ¿no? Un ejemplo histórico. Abderramán, estamos en el siglo VIII, invaden los musulmanes la península ibérica, menos mal que resistió ahí en el norte los gallegos y los asturianos. Los paisanos de Carlos ya no resistieron tanto, pero vino la marca hispánica. Pero dejando la historia aparte, en Córdoba consintieron a los cristianos y a los judíos, ¿no? Entre otras cosas porque pasaron a ser ciudadanos de segunda, pero los impuestos eran el doble. Y entonces, si tenemos aquí ciudadanos que no tragamos mucho, pero pagan impuestos, todos contentos, las arcas vienen bien. Pero llegado el momento, oye, pues aquel musulmán pues decía, bueno, lo ideal sería que todos fuéramos aquí felices y compartiendo la misma fe, ¿no? Y cuando llamaron al anciano de aquella congregación en la ciudad de Córdoba, la pregunta era inevitable, lo llama y le dice, ¿y tú qué piensas de Mahoma? Y cuando llegó a eso, ¿qué iba a decir el hombre? Y dice, pues el Mahoma es un falso profeta, es un mentiroso, que Dios no le habló y esto y lo otro y lo otro. Y puso a Mahoma que evidentemente le costó separar el cuello del cuerpo, ¿no? Y lo pagó con la vida y después sus discípulos lo pagaron también, ¿no? Y tristemente, incido en lo que Lourdes está empeñada en decir, porque también es toda la verdad, tristemente lo vamos a pagar. Tarde o temprano las cosas son así. Los poderes que están promulgando todo esto los conozco muy bien, sé cómo odian a los cristianos, sé cómo se empeñan en fastidiarnos por todos los medios. En Latinoamérica, porque hubo avivamientos y hubo un crecimiento evangélico importante, están invirtiendo millones de dólares en algunos seminarios para que la teología liberal avance y vaya a favor de ellos con su ideología de género. Y tristemente veremos, inexorablemente veremos, como muchos que dicen ser cristianos se pasarán al bando de ellos y van a decir que los carcas que están ahí, esos no son de los nuestros,
ni tienen las licenciaturas que nosotros tenemos. Esos son unos pobrecitos que están viviendo en la antigüedad, tienen un cristianismo arcaico que hoy en día no pinta nada. Tristemente, a lo mejor el enemigo peor que vamos a tener es de dentro, ¿no? Ya Pablo decía que el enemigo importante o el que más le dolía eran aquellos que surgían dentro digamos, del cristianismo, ¿no? Y creo que es así, ¿no? La didache, ya no quiero enredarme mucho más para daros paso. Más te vale porque ya se ha terminado el tiempo. Cuando habla de los últimos tiempos, es un libro, es una carta muy corta, pero muy interesante. Cuando dice, y los últimos tiempos, ¿qué pasará? Que las ovejas se convertirán en lobos y los que resistan, al final el Señor viene y los lleva, los salva, ¿no? Y los demás, pues vendrá la ira de Dios sobre ellos. Digo que ya se terminó el tiempo, que ya estamos casi fuera. Así que, bueno, pues lo siento mucho. Rápido pero ha pasado esto, ¿eh? Perdonadme. Muchas gracias a Camilo, a Lourdes, a Carlos por enriquecer este cuarto de atrás de un tema que nos anda rondando. Pero antes de cerrar la puerta, te ofrecemos la tercera pizca de Adobo Musical. Se trata del fragmento final del quinto movimiento de la segunda sinfonía coral Resurrección de Mahler, que afirma: moriré para vivir. Qué buena reflexión final. Escuchemos a la joven orquesta Simón Bolívar de Venezuela y el Coro Nacional Juvenil de Gran Bretaña, dirigidos por Gustavo Dudamel, interpretando este tema: moriré para vivir. Esperanza segura. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.